Bien, buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a dar inicio con esta presentación Saberes y Raíces, proyecto educativo para primaria y secundaria. Gracias por su asistencia. Recuerden que también estamos en redes sociales, pueden seguirnos y mantenerse informados de todos nuestros lanzamientos. Sin más preámbulo, doy la palabra a nuestro director general, Daniel Corona Cunille, quien iniciará con esta sesión. Les doy la bienvenida, soy Daniel Corona, director general de EDB y muy orgulloso de los proyectos que hemos hecho entre todos, lo cual también significa esta capacidad que tenemos para aprender. Para iniciar, voy a presentarles este video introductorio. ¿Cómo puedo preparar a mis hijos para un futuro mejor? ¿Cómo puedo seguir inspirando a mis alumnos para que aprendan mejor? ¿Cómo puedo liderar el cambio de mi comunidad educativa ante los retos actuales? La humanidad ha sobrevivido a todo: desastres naturales, guerras, crisis financieras y hasta pandemias. Todo gracias a nuestra capacidad de aprender del pasado y crear algo nuevo para el futuro. Sorprendente, ¿no? Por eso en EDB creemos en el poder transformador de la educación. Eso es lo que nos motiva a crear herramientas que te acompañen y faciliten tu labor como docente, director de escuela y padre de familia. Queremos formar contigo a los futuros agentes de cambio de México. El reto es enorme y para nada sencillo, especialmente en los tiempos inciertos que estamos viviendo. Pero no estás solo, estamos contigo. Juntos desarrollaremos integralmente todas las dimensiones humanas en nuestros estudiantes, no solo para que tengan éxito en la vida, sino sobre todo para que logren ser personas con buenos principios y valores. La reforma de la nueva escuela mexicana requiere propuestas innovadoras, que estén a la altura del gran desafío educativo que enfrentamos, que se adapten a nuevos espacios y a nuevas formas de enseñar y aprender. No importa dónde esté ni cómo sea tu escuela, en EDB te ayudaremos a desarrollar tu propia propuesta didáctica que se ajuste a la realidad y a los retos de tu comunidad educativa, ya sea en persona, digital o como sea, porque un mundo mejor es posible. Únete a esta visión transformadora de la educación, que hoy ya suma miles de niños en 6 países. ¿Y a ti? ¿A cuántos agentes de cambio te gustaría formar en el siguiente ciclo escolar? Bueno, pues me toca a mí contarles básicamente qué es EDB. EDB es una empresa de contenidos educativos que llevamos más de 30 años en México, aunque en el mundo tiene más de 130. Originalmente nació en la ciudad de Barcelona y hay casas en España, en México, en Ecuador, en Brasil y en Colombia también. De alguna manera estamos presentes en varios países de América Latina. El objetivo que tenemos es precisamente crear materiales educativos plasmados en proyectos que pueden estar en libros de texto, literatura infantil y juvenil, educación en la fe y también plataformas y objetos digitales de aprendizaje. Y el objetivo que tenemos es precisamente ayudarles a todos los docentes en el aula. Eso también significa que uno de los objetivos básicos es apoyarles y fortalecer precisamente la intervención didáctica y docente en las escuelas, desde preescolar hasta bachillerato. Y lo que nos mueve sobre todo es la posibilidad de cambiar la idea de los niños para que puedan transformar su mundo y ser eh, ciudadanos contentos, felices y con éxito. Es básicamente esto que les comentaba, ¿no? Y para eso lo que también tenemos esta idea de desarrollar todas las dimensiones de las personas, física, cognitiva, socioemocional, además con valores que les permitan no solamente tener éxito profesional o económico, sino en todos los aspectos de la vida. Y esto se plasma en este modelo educativo que hicimos a partir de la pandemia, que empezamos allí, pero que obviamente lo definimos cuando ya estuvo la reforma educativa, en donde, como les decía, en el centro, en la parte roja, está el estudiante como un agente de cambio que queremos formar. Y se entiende un agente de cambio
aquel que tiene un propósito que le beneficia no solamente a él, sino también a la comunidad en donde vive. Ese lo llamamos un propósito prosocial, que beneficia también a la sociedad, trascendente, que vaya más allá del propio individuo. Y luego viene la capa azul, que tiene que ver con esta dimensión socioemocional. Si ustedes me preguntan qué sería lo que nos hace especiales, es que de siempre en EDB hemos entendido que las personas tienen también la dimensión socioemocional, algo que se puso de manifiesto en la pandemia y que cada vez toma más fuerza. Si no tenemos resuelta esta dimensión socioemocional, es difícil poder llegar al conocimiento. Entonces, en la dimensión socioemocional, queremos apoyar a los estudiantes con formar un carácter que tenga todos los conocimientos y habilidades blandas para poder desplegarse en la vida. Y por otro lado, dos elementos. Uno, la mentalidad de crecimiento, que es contrapuesta a la mentalidad fija y que básicamente dice que la inteligencia y el cerebro es como un músculo que si se ejercita, crece. Junto con eso está el grit, que es la capacidad de mantener la motivación a pesar de que las cosas se pongan difíciles, siempre teniendo en mente el objetivo final. Juntos estos dos hacen que los estudiantes sean resilientes y que se impliquen en el conocimiento, en el proceso de aprendizaje para alcanzar el conocimiento. Y luego vienen, además, como más cercano a la parte cognitiva, la dimensión del pensamiento crítico, que es aprender cómo pensar y cómo tomar buenas decisiones. Y por otro lado, los conocimientos prácticos para la vida. Cómo estudiar, cómo aprender, cuáles son estas estrategias avaladas por la neurociencia que realmente funcionan para grabar en la memoria a largo plazo el conocimiento. Y con esta dimensión socioemocional resuelta, ya vamos directamente a los campos formativos que definió la Secretaría de Educación Pública en la reforma de la nueva escuela mexicana, que son los 4 y que los pueden ver en el primer círculo de adentro hacia afuera de color violeta, que son los saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza, sociedad, de lo humano y comunitario, y lenguajes. Nosotros nada más abordamos lenguajes y saberes y pensamiento científico. Y finalmente, el último círculo tiene que ver con los objetivos de la Agenda 2030, así como el Pacto Educativo Global que hizo el Papa Francisco, y que son precisamente esta manera en que los estudiantes como agente de cambio deben de relacionarse con la comunidad y el mundo exterior, desde el individuo hasta pues todo lo que está alrededor del mundo. Y también nos dimos cuenta que a partir de todos los cambios que hemos vivido en los últimos años, se necesitaba también definir un modelo pedagógico diferente. En este caso utilizamos el modelo de un investigador francés, Jean Houssaye, que lo hizo en 1986, en donde ponía en un triángulo, que se llama el triángulo pedagógico, los 3 elementos, el saber, el docente y el alumno, junto con los lados que significan, los vértices significan las funciones o las acciones que tienen que hacer estos elementos. De esta manera, el docente con el saber enseña, el alumno con el saber aprende, el docente con el alumno lo forma, el docente con la comunidad, en este caso ahora lo desdoblamos con este otro, este otro punto del triángulo, lo desdoblamos para que fuera un rombo, y incluimos la comunidad que pedía la secretaría que tenían que incluirse, entendiéndose en primera instancia la propia familia para irla extendiendo a la localidad y, ¿por qué no, a todo México? Entonces, el docente con la comunidad tiene que acompañar y el alumno con la comunidad tiene que aprender a servir. Ya luego mis compañeros les explicarán cada uno de estos puntos, cómo se aterriza en los proyectos que hacemos. Y ahora, para no dar más vueltas, quiero presentarles a la maestra Margarita Pérez, es catedrática en la
Universidad Pedagógica Nacional, además con una gran experiencia en precisamente el desarrollo de estas habilidades blandas, esta dimensión socioemocional y hasta filosofía para niños. Todo está de alguna manera relacionado. Tiene muchísimas publicaciones, además de que pertenece a asociaciones como la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Y ahora los dejo con ella para que ella siga en esta presentación de Saberes y Raíces con esta conferencia que nos va a hablar básicamente de cómo planificar, incluyendo esta dimensión socioemocional, para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso y efectivo. Los dejo con Margarita. Bien, pues yo voy a tocar esta presentación que señalaba en este momento Daniel, porque creo que estamos en un momento fundamental para el trabajo educativo y sobre todo los aprendizajes. Estamos viviendo un momento central en relación al contexto y sobre todo las condiciones de nuestros alumnos. Entonces, bueno, voy a tocar 3 asuntos fundamentales en esta breve charla. La situación actual, que la entiendo como un momento en el que nos colocamos en medio de un laberinto. Estamos entrando a un contexto que es sumamente problemático para los maestros. La planeación didáctica como una forma de salir justamente de ese laberinto, ir ordenando los elementos con los que contamos e ir ubicando cuáles son las posibilidades para la mejora de las prácticas y la orientación o el acompañamiento del que también hablaba Daniel hacia los estudiantes. Y finalmente las herramientas didácticas. ¿Con qué contamos en este momento? Como conocimientos propios desarrollados desde nuestra propia práctica y las herramientas que desde otros lugares nos pueden abonar a una mejora en nuestras prácticas docentes. Y bueno, empiezo con algo que es la situación actual y que yo quiero que la vean como este gran cúmulo de acontecimientos y de complejidades que parece que nos empiezan a generar al propio docente incluso cansancio, malestar, agotamiento en general. Pero quiero que lo vean, quiero que me acompañen a verlo y que lo dejen de mi lado, o sea, que no lo carguen ustedes. Nosotros somos los que tenemos que resolver qué hacer, cómo ayudar al maestro en esta situación actual, en este laberinto en el que nos encontramos. Por un lado, tenemos un sistema educativo en crisis por la falta de sentido para alumnos y para sus familias. Ya desde mediados del siglo pasado tenemos esta gran decaimiento o cansancio, podríamos decir agotamiento de lo que es la escuela y en ese sentido una falta de credibilidad desde las familias, incluso desde nuestros propios alumnos, ¿no? Como que ¿para qué sirve la escuela? Esta escuela que sigue en este paradigma tradicional de transmitir información, de trabajar con contenidos enciclopédicos, rebasado por la cultura mediática, porque estos contenidos son a los que el alumno tiene acceso solo con un clic, y las prácticas tradicionales que nos llevan a pensar que somos los maestros los que tenemos que transmitir el conocimiento. Cuando nosotros mismos, los docentes, sabemos que el conocimiento no se transmite, que el conocimiento se construye. Por otro lado, pues tenemos los retos formativos planteados desde el exterior. La UNESCO que nos plantea el desarrollo de competencias para aprender, para innovar, el manejo de información, de la cultura mediática también, ¿no? De la web, por ejemplo, y las competencias para la vida. O sea, en la escuela tenemos que construir competencias no solo para el aprendizaje, sino para enfrentar
la cotidianidad, para vivir mejor. La OCDE, que también nos habla del desarrollo de competencias y pone especial énfasis en aquellas que tienen que ver con aprender a investigar, aprender a ubicar los conocimientos que se requieren para comprender la realidad, competencias de comunicación para poder trabajar con otros de manera colaborativa, para poder construir respuesta a los grandes problemas que vivimos, y la dimensión ética y el impacto social. Es decir, el aprendizaje no se queda en uno, el aprendizaje trasciende. Y en ese sentido, tenemos que formar valores y actitudes en los estudiantes que los coloquen en este momento en la idea de que cualquier cosa que hacen tiene un impacto en su entorno inmediato y en el inmediato, y tiene un impacto ahora, pero también a futuro. Y finalmente, los expertos educativos que nos han estado hablando ya desde hace bastante tiempo de las habilidades blandas, estas habilidades para las cuales la escuela no estaba preparada, pero poco a poco hemos ido avanzando en el sentido de desarrollar creatividad, adaptabilidad, ¿no? Acá recuerdo a Bonhoeffer cuando nos plantea una de las competencias estelares del siglo XXI será la competencia para desaprender, o sea, abandonar nuestras certezas para poder aprender lo pertinente, lo nuevo, la resolución de problemas, ¿no? Estas habilidades blandas tienen que ver también con poder ubicar, identificar un problema, saber leer la realidad y construir propuestas para enfrentar esa realidad, ¿no? ¿Cómo las resolvemos? Otra vez de manera colaborativa, porque de manera individual es imposible enfrentar el mundo. Y finalmente la inteligencia emocional, ¿no? Ya como muchos expertos nos dicen también que depende de esta inteligencia el 80% del éxito en la vida y no precisamente de la inteligencia cognitiva o racional. Bueno, esos son los retos formativos o las demandas externas, pero tenemos dos grandes demandas internas con la nueva escuela mexicana. Por un lado, garantizar el derecho a la educación desde la inicial hasta la superior, es decir, cómo generamos condiciones no solo para acceder, sino para permanecer en la escuela. Cómo generamos condiciones para que los chicos vayan transitando de nivel en nivel con las herramientas suficientes que les permitan realmente seguir construyendo aprendizajes. Y por otro lado, el desarrollo integral y gradual de los educandos en los distintos niveles educativos desde la diversidad. O sea, estamos pensando en todos, en conjunto, encontrándonos. Y entonces, bueno, desde ahí, ¿qué podemos hacer? Déjenme abrir Margarita, mi ¿puedes abrir tu video. cámara? Sí, sí, ahí está. Bien, esos son los retos formativos de la nueva escuela mexicana. Y entonces tenemos estos dos que hablan de lo que nos están demandando, tanto en el exterior y de lo que no podemos abstraernos porque estamos formando a nuestros alumnos para la vida, para enfrentar justamente estas demandas. Y por otro lado, pues nos vamos a encontrar con este maestro, esta maestra en medio del laberinto y de dónde vamos a partir, planteándonos también a dónde queremos llegar. Lo que sí tenemos claro con la nueva escuela mexicana son los ejes articuladores y los campos formativos. O sea, tenemos claro a dónde queremos ir, el tipo de ciudadano que queremos formar, el tipo de mexicano, con qué valores, ¿no? Ponemos mucho énfasis justo en estos valores, esta idea de la diversidad, la interculturalidad, de lo que nos hablan los ejes articuladores que ratifican muchas de las cosas que ya hemos estado trabajando, pero que incorporan de manera central la condición específica de vida del alumno. Y por otro lado, ¿de dónde partimos? Pues partimos de nuestros saberes y de nuestra experiencia en la docencia. Entonces, hablaba yo de los ejes articuladores y de los campos formativos. Eso sí lo tenemos claro. Sin embargo, muchos de estos ejes articuladores ya en la práctica nos preguntamos, ¿y esto cómo lo trabajo? Porque yo he estado trabajando, sí, para que los alumnos aprendan a aprender y en ese sentido varios de los ejes articuladores adquieren sentido, pero cuando me hablan de la diversidad, pues entonces esta cómo la incorpora al aula, si hasta hace poco esa diversidad no estaba reconocida o solo se reconocía en términos enunciativos, pero en la realidad no lo trabajábamos como contenidos. Por otro lado, tenemos los campos formativos también muy claros, ¿no? Estos 4 campos formativos
de los cuales siguen destacando, porque en la realidad así es como los trabajamos, siguen destacando dos: el que tiene que ver con lenguajes, comunicación, y el que tiene que ver con el pensamiento científico y la matemática. Los otros dos campos formativos son centrales, es cierto, pero los hemos trabajado menos, hemos de reconocerlo, y muchas de nuestras prácticas no han estado encaminadas hacia ellos. Entonces, ¿cómo hacemos además realidad la idea de una formación realmente integral, en donde la transversalidad cobre protagonismo? Es decir, que yo trabajo para estos otros dos campos formativos en la formación ética, por ejemplo, de mis estudiantes, cuando estoy trabajando lenguajes y comunicación o cuando estoy trabajando pensamiento científico y matemáticas. Decía yo, lo que tenemos claro es de dónde partimos. Nuestro plan de estudios, los programas sintéticos que nos ha entregado la SEP, muy probablemente el programa analítico que he construido con mis compañeros docentes en la escuela, pero ahora el reto es esto, cómo lo concreto en una planeación didáctica específica para mi grupo, para mi trabajo cotidiano en el aula. Sigo porque me parece que estos tres elementos de los que voy a hablar son centrales. ¿De dónde partimos? De nuestros saberes y nuestra experiencia. Uno de las características centrales de esa nueva escuela mexicana es reconocer la necesidad de la autonomía docente. Necesitamos que el maestro pueda decidir a partir de las condiciones que enfrenta en su aula, que el maestro pueda decidir a partir de las necesidades específicas de sus alumnos y de la poca o gran participación de la comunidad, entiéndase padres de familia, y en torno a la escuela. Entonces, desde ahí el docente debe definir, por eso la autonomía. ¿Con qué elementos cuenta el docente para poder definir qué hace y cómo llega a esa planeación de aula? Por un lado, hemos de hablar de todos esos conocimientos que el constructivismo nos ha procurado en los últimos años. O sea, nosotros ya tenemos claro el planteamiento de la construcción de aprendizajes desde Piaget, ¿no? Esta epistemología genética, la idea de que el alumno construye su propio aprendizaje, la idea de que el maestro lo que tiene que hacer es generar condiciones de aprendizaje, o sea, situaciones didácticas que justo enfrenten al alumno con nuevos aprendizajes y le permitan construir sus propias conclusiones, hacer sus propias reflexiones. Por otro lado, lo que tenemos muy claro son las características de nuestros propios alumnos. Nadie mejor que nosotros conoce el grupo de chicos con el que está trabajando. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus características? A veces hasta conocemos muchísimo más que los padres de familia, que los ven un poquito tiempo y de pronto dicen, no, es que mi hijo no es así. Y uno dice, claro que sí es así, porque yo conozco muy bien a su hijo. Trabajo con él toda la mañana. Y por otro lado, el conocimiento del entorno. Nosotros podemos hacer esta valoración de si podré contar o no con la participación de padres, con la participación de la comunidad. Si puedo, es seguro sacar a mis alumnos del salón, sacar a mis alumnos de la escuela. Estos conocimientos, estos saberes y experiencias que tenemos como docentes son los que nos pueden facilitar la autonomía docente. Pero, ¿qué otras herramientas didácticas tenemos para encontrar la salida de ese laberinto? Yo planteo acá tres: educación emocional, metodologías activas y estrategias neurodidácticas. Voy a empezar con la educación emocional, que es algo que he trabajado desde hace un poco más de 10 años, ya voy hacia los 13, y que me parece que puede ser la posibilidad de propiciar autonomía, de propiciar autoconfianza y de generar realmente en los alumnos esta automotivación, ¿no? Que aprendan a gestionarse para automotivarse. Y eso puede hacer la diferencia para el aprendizaje. Entonces, es necesario trabajar educación emocional para que los alumnos aprendan ellos mismos a gestionar sus emociones desagradables, a ponderar las emociones agradables y desde ahí propiciarse aprendizajes. Lo dice muy bien Francisco Mora cuando habla de nada va a ser interesante para el alumno, para un alumno que me está escuchando o que está leyendo o que incluso está hablando con un compañero, si de pronto entra un elefante al aula, ¿no? Le van a poner
atención al elefante. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los alumnos aprendan, se conozcan para que se gestionen en esos momentos en que aparece algún conflicto propio, ¿no? Se enojó, está cansado, no durmió bien, no ha comido. ¿Cómo se gestiona y cómo mejora su condición para relacionarse mejor con sus compañeros, las habilidades sociales? Tener conciencia de los otros. ¿Qué necesita el otro? ¿Qué está viviendo el otro? ¿Cómo lo debo tratar? ¿Qué espera de mí o qué puedo yo hacer por él? Y la toma de decisiones responsables. Yo no puedo tomar una decisión desde lo inmediato, ¿no? Desde el presentismo, como catalogan algunos especialistas, de lo que pasa ahorita sin preocuparme qué va a pasar mañana. O sea, un alumno no puede decidir, no voy a estudiar, ya mañana veré cómo me va en el examen, porque sabe que justo lo que haga en este momento va a definir su futuro, no solo en el examen, sino más allá del examen. Entonces, ¿cómo los ayudamos a que aprendan a tomar decisiones responsables? La educación emocional es central y hay que trabajarla día a día. Por otro lado, tenemos las estrategias neurodidácticas, estas estrategias que están probadas desde la neurociencia. Los neurocientíficos que se dedican al rubro propiamente educativo, esos que ahora llamamos neuroeducadores y desde la neurodidáctica, han hecho estudios en donde han puesto a prueba cada una de estas estrategias y se han dado cuenta, o sea, nos dan evidencia de una gran cantidad de casos, ¿no? La mayoría de los alumnos aprenden realmente si practicamos estas estrategias todos los días en el aula. La recuperación, la transferencia, el espaciado, el intercalado, la metacognición. Y es verdad, todas estas estrategias de alguna manera son estrategias de recuperación, pero dependiendo el momento en el que las uso y cómo las uso, revisten características muy, muy específicas. Vamos a una, ¿no? La recuperación para el aprendizaje. Cuando yo voy a desarrollar un proceso de aprendizaje, hago una primera recuperación para analizar. Entonces acá viene un tipo de recuperación, lo que propiamente llamamos recuperación y análisis, en donde lo que hago es recordar aquello que ya sé. Pero cuando lo quiero aplicar, entonces estoy hablando de una recuperación distinta, una recuperación para generar práctica, para repetir la aplicación en distintos contextos y de distinta manera de aquello que aprendí. O la recuperación para la acomodación, que como bien decía Ausubel, esto es lo central del aprendizaje y sus discípulos Novak y Gugin señalaban. Recuperar para acomodar significa que yo lo tenga clarísimo en blanco y negro y lo pueda aplicar en otro momento para otro contexto. O sea, no se me olvida, ¿no? No es este asunto de que no, maestra, es que no lo vimos el año pasado. Quedó tan bien acomodado en mi estructura cognitiva, como le llama Ausubel, que por supuesto que lo recuerdo y puedo aplicarlo. Y la recuperación para la aplicación, lo que propiamente llama Piaget, la transferencia. Y entro a eso justamente a la transferencia del aprendizaje, estrategias de transferencia, aplicar lo que aprendí a través de distintas situaciones. Esto no me habla de una ejercitación, tipo muchos ejercicios similares sobre algo, sino justo habla de poder aplicar en distintas situaciones, en distintos contextos, es decir, con distintos datos, con distintos problemas, en distintos escenarios, el aprendizaje que ya construyo. Y entonces tengo estrategias de transferencia que se organizan en programas específicos para ser aplicados en distintas situaciones. Tengo la estrategia de espaciado. Esta idea de que es mejor trabajar la memoria a largo plazo y no la memoria de corto plazo. ¿Eso qué significa? Que es mejor que yo vaya haciendo momentos, espaciando el aprendizaje y espaciando el estudio, que estudiar todo en un momento, ¿no? En bloque, porque ese bloque puede que se quede en un primer momento, en un momento inicial, en la memoria de corto plazo. Pero ¿qué va a pasar después de un día, 2 días, una semana o un mes? Que he olvidado el 70% de lo que aprendí.
Entonces, la técnica de espaciado me habla de que es mejor ir aprendiendo poco a poco distintos momentos para ese aprendizaje, de tal manera que las redes neuronales, las redes Hebbianas, se vayan consolidando. El intercalado significa que voy a ir incorporando recursos novedosos o alguna experiencia adicional entre esos distintos momentos de aprendizaje. Lo que voy a hacer es aprender sobre un aspecto e incorporar un recurso novedoso. Recuerden cómo trabaja el cerebro. El cerebro trabaja a partir del color, a partir del movimiento, a partir de la novedad, y entonces incorporar un recurso que pueda tener algunas de estas características, lo que va a hacer es ayudarme a fijar ese aprendizaje que estoy construyendo. Puedo incorporar una experiencia adicional, puedo incorporar incluso una actividad que no tenga que ver con ese aprendizaje. Hay distintas formas de intercalar, pero de lo que se trata es no veamos los distintos momentos de corrido. Ya fragmentamos el aprendizaje, perfecto, el espaciado. Ahora intercalemos recursos para que ese aprendizaje realmente se vaya a esa memoria de largo plazo. La metacognición, yo le llamo el santo grial del aprendizaje. Me parece, no sé si sea exagerado, perdón, pero me parece que la metacognición es el recurso que tiene el estudiante para conocerse y para mejorarse desde él. No es algo que imponga el maestro o que requiera el otro, sino él mismo. ¿Por qué? Porque se asienta justamente en esta idea de conocerse mejor, la conciencia de cómo aprendo, qué uso para aprender, cómo hago para generar un plan de acción. ¿Aplico el plan de acción tal cual está o lo voy modificando? ¿Cómo voy actuando ya en el hacer de ese plan que preparé? ¿Qué habilidades uso? ¿Cómo las uso? Y por supuesto, ¿cómo las usan los otros? Porque la metacognición se da en la confrontación con el otro. ¿Qué resultados obtuve? ¿Obtuve el resultado que esperaba? ¿O no lo obtuve? ¿Por qué no lo obtuve? ¿Cómo puedo mejorarme? Y en ese sentido, la metacognición es la puerta de entrada para que el alumno vaya siendo autónomo y él decida, quiero hacerlo mejor, ¿sobre qué trabajo? Y trabajo sobre mí mismo. ¿Qué habilidades trabajo? ¿Qué le copio a los otros? ¿Cómo me apropio de sus herramientas de aprendizaje y me mejoro? Porque la metacognición se da en la confrontación con los otros, en conocer las estrategias de los otros y apropiarme de sus herramientas, como decimos coloquialmente, robarme sus herramientas, copiarles a los otros. La otra herramienta que tengo para mejorar y salir del laberinto, mejorar el proceso educativo y salir del laberinto, son las metodologías activas. Las metodologías activas son las que me van a dar la posibilidad de vincular las características de los alumnos, sus condiciones específicas con eso que me plantean los planes y programas, los ejes articuladores y los campos formativos. ¿Cómo lo vinculo? A través de formas de trabajo, caminos diferentes para aprender, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en problemas, los proyectos comunitarios o el aprendizaje basado en la indagación. Puede ser incluso el STEAM, ¿no? El STEAM como enfoque, esa posibilidad de trabajar de manera transversal. Estos tipos de métodos activos, ¿qué me permiten? ¿Por qué son mejores? Porque permiten una implicación activa del alumno, propician la indagación, la recuperación y la comprensión de los conocimientos. Y en ese sentido, esa implicación activa también me va a ayudar, va a favorecer el aprendizaje profundo, la mayor autonomía de mi estudiante, el trabajo colaborativo y el desarrollo de la metacognición, o sea, la reflexión de qué estamos haciendo, está resultando, qué tenemos que cambiar, qué sí está bien, qué modificamos o qué mejoramos, en dónde pedimos ayuda, por ejemplo, cuando le tenemos que pedir ayuda al maestro. Bueno, y todo esto de lo que he hablado, ¿cómo se concreta en la planeación didáctica? Bueno, la planeación didáctica me habla de que debo tener claros 3 elementos. Los propósitos, o sea, ¿para qué enseñar? ¿A dónde quiero ir?
¿no? Que no me pase lo que Alicia en el País de las Maravillas, que pregunta, ¿qué camino debo tomar? Y la respuesta es, ¿a dónde quieres ir? ¿No? Si no sabes a dónde quieres ir, toma cualquier camino. Entonces debemos tener muy claro cuáles son los propósitos. Debemos tener claro a través de qué aprendizajes o qué contenidos es que vamos a lograr esos propósitos. Y esos aprendizajes no son solo conceptuales. Si son solo conceptuales, no me van a llevar a lograr el propósito, porque el propósito tiene que ver con algo mucho más impactante que la información, mucho más impactante que lo conceptual. Es saber qué hacer, por qué hacerlo, cómo hacerlo. Esa responsabilidad ética de la que me hablan los expertos y que ya señalaba OCDE. Entonces, los contenidos siempre tienen que ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y no puedo renunciar a uno de estos tipos de contenidos, porque si renuncio y solo es conceptual, eso es trabajar memoria. Y está bien trabajar memoria, pero la memoria tiene su límite. Tengo que propiciar esa memoria profunda, la de largo plazo, no la memoria de corto plazo que los chicos tienen de un día para otro o que cuando estudian pasan muy bien el examen y pueden ser alumnos de 10, pero en realidad no haber aprendido, porque van a olvidar, por supuesto, esos aprendizajes que solo son memoria. Si solo son conocimientos procedimentales, lo que estoy haciendo es habilitar, ¿no? Para no decirlo feo, al alumno. Lo que estoy haciendo es trabajar solamente la mecanización de cosas que el alumno no comprende, porque necesitaría eso procedimental junto con lo conceptual. Pero si solo trabajo lo conceptual y lo procedimental, estoy careciendo de lo más importante, que tiene que ver con lo actitudinal. ¿Qué hago? ¿Quién soy? Esas preguntas filosóficas centrales de cuál es mi propósito de vida, algo que les juro, los jóvenes ahora tienen muy nebuloso, porque trabajo todos los días con jóvenes en la universidad. No saben cuál es su propósito de vida y son jóvenes universitarios que ya están estudiando una carrera. Preguntémonos cómo están los jóvenes que no están en la universidad. No tienen claro quiénes son, qué quieren de la vida, cuál es su propósito, cuál es su compromiso con los otros, porque su hacer es importante para su comunidad pequeña, pero también para el mundo, para el entorno más mediato. Y por supuesto, solo de ahí es que voy a desprender el cómo enseñar. Los métodos didácticos, las actividades, y voy a poder responder a cómo aprender, con qué actividades voy a trabajar. Esos elementos de la didáctica, Antunes e Invernón los ordenan de esta manera. Ellos dicen que una manera muy, muy sencilla de proceder al asunto didáctico ya en la planeación es ordenar los elementos desde esos objetivos o propósitos formativos para bajar con qué contenidos voy a lograrlos. Ahí tendríamos los procesos de desarrollo de aprendizajes y después preguntarme cuáles pueden ser las tareas concretas. Y yo apuntaría algo a lo que me dicen ellos. Justo en estas tareas concretas es donde nosotros podemos incorporar educación emocional y estrategias neurodidácticas, que son las que me propician verdaderos aprendizajes. ¿Con qué recursos? Y bueno, aquí hablaríamos de buscar justamente estos recursos que consideren este tipo de aspectos para el proceso educativo. Y un recurso valioso es justamente saberes y raíces que consideran los elementos de los que estoy hablando. Y finalmente, los criterios o momentos de evaluación que tienen que ver con las evidencias que se desprenden de este mismo proceso, que no es algo adicional, complementario, sino que se va dando a lo largo del proceso. Es decir, la evaluación no es final, la evaluación es permanente, se va dando de manera sistemática de distintas maneras a lo largo del proceso. Y bueno, aquí los tendríamos, ¿no? Aquí tendríamos ya la síntesis de lo que he estado hablando. Generar una planeación en donde el momento introductorio sea para motivar a los estudiantes, despertar su interés por conocer. Una herramienta interesantísima para hacerlo es la narrativa. O sea, presentemos el aprendizaje como un proceso narrativo a los estudiantes.
justo lo que hace Saberes y Raíces. O sea, es una historia, hay personajes con los que se genera empatía, ¿no? Los alumnos están muy cercanos a la característica del alumno para que el alumno se viva reflejado en ellos, justamente, son su alter ego. Ahí tenemos los intereses de los alumnos por aprender porque serán parte de la historia. Es partir de los conocimientos previos, considerar que no hay aprendizaje si no hay revisión de los conocimientos previos, si no hay un reconocimiento de qué sé y qué de lo que sé me sirve y qué de lo que sé no es pertinente para saber entonces qué más requiero. ¿Qué es lo que los alumnos saben de contenidos? Y aquí serían fundamentales las estrategias de recuperación de las que nos habla la neurodidáctica. Durante el desarrollo y la comprensión, este proceso en que los alumnos tienen que interactuar con los objetos de conocimiento. O sea, no es que el maestro les dé la clase, sino que ellos se acerquen al objeto y hagan justamente, que interactúen inicialmente, tal y como lo dice Piaget, inicialmente hasta de forma física, ¿no? El contacto inicial tiene que ser físico y poco a poco se va a ir dando al semisimbólico, al simbólico y finalmente la generalización, la abstracción. ¿Qué estrategias me pueden servir para ese momento de desarrollo y comprensión? Pues las estrategias de recuperación, claro, las de intercalado, las estrategias de espaciado. Y no porque no pueda usar transferencia y metacognición, sino porque aquí son estelares estas estrategias. Y en el momento de consolidación y refuerzo, cuando los alumnos ya han construido aprendizaje y ahora de lo que se trata es de validarlo, reforzarlo, consolidar ese aprendizaje, ¿qué estrategias son las más adecuadas? Pues las estrategias de transferencia, o sea, usar eso que aprendí en otro lugar para otra cosa, en otro contexto. Y la metacognición, reflexionar cómo fue el proceso, qué hice durante el proceso, confrontar con los otros compañeros, aprender de los otros, copiarles sus estrategias, de tal manera que los elementos de la planeación se ven enriquecidos justo por educación emocional, que lo propicia la narrativa, por supuesto, y también por estrategias neurodidácticas, sin olvidar todo lo que ustedes ya saben de constructivismo, sin olvidar lo que ustedes ya saben sobre los alumnos y sin olvidar lo que ustedes ya saben del entorno educativo. Y bueno, pues les agradezco. Estoy acá para ver si tienen algún comentario. Y antes de que le ceda yo la palabra a Socorro Santillán, que va a continuar hablando con ustedes, les voy a pedir que sonrían. Esa sonrisa le va a mandar un mensaje a su cerebro y le va a decir que todo está bien. Y necesitamos que ustedes se sientan muy bien, que todo esté bien y que, como dije al principio, Bien, me gracias. dejen a mí todo ese peso de la situación actual y aprovechen lo que saben y las herramientas que se les propician para mejorar su proceso educativo. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar a trabajar un poquito. Denme oportunidad. Vamos a aterrizar todo esto. No sé. Denme un segundo, estoy tratando de activar el audio. Bueno, pues vamos a empezar a aterrizar esta parte de lo que hemos venido platicando en función de lo que ha estado hablando Daniel y Margarita. Déjenme compartir el audio para que no. Y vamos a empezar. Pues vamos a hablar acerca de nuestro proyecto de Saberes y Raíces, que es un proyecto que hemos creado para atender el nivel educativo de primaria y de secundaria, en donde estaremos contemplando todos estos aspectos que hemos venido mencionando a través de la narrativa de Daniel y de Margarita.
Si no, pasa a la siguiente porque no se escucha. Sí. Y entonces, discúlpenos, por favor, en esta parte estaríamos retomando cuáles son los problemas que estamos enfrentando los docentes en México. Ya hemos hablado que tenemos y estamos atendiendo a alumnos que están en esta situación de pospandemia. Todavía estamos trabajando con esta parte del rezago escolar, donde nos vemos en la necesidad de ir atendiendo esos vacíos académicos que se presentan en el aula. Los alumnos requieren que tengamos diferentes estrategias e intervenciones docentes para mantenerlos motivados e interesados. Y entonces, tomando esta parte de que el aprendizaje tiene que estar y está relacionado con el contexto, el mundo en el que te desenvuelves, pues la parte socioemocional también ha sido trastocada. ¿A qué nos referimos con esta parte? En esta parte nos referimos a que estamos teniendo ciertas dificultades para que los alumnos puedan realizar una comunicación asertiva, para que podamos llevar a cabo lo que es el trabajo colaborativo en el aula, donde tengamos esta flexibilidad de acción y de comunicación. Pero también nos enfrentamos a algo más dentro de las escuelas, el tiempo tan limitado para poder dar una clase, la cantidad de contenidos, atender el rezago, la parte de escuchar a nuestros alumnos y darles la oportunidad de que ellos sean los que vayan construyendo su propio aprendizaje. En este momento, pues también nos vamos a encontrar con la parte de entender este nuevo programa sintético. Todavía estamos en este proceso de adaptación, donde en un principio nos explicaron que tendría que ser de una manera en que estaríamos trabajando los proyectos que corresponden a la parte de la escuela, pero hoy nos dicen en estos contenidos y llevarlos hacia lo que sería un contexto y transferencia de conocimiento para el desarrollo de proyectos, pues ahora tenemos que hacerlos también en aula. Y nos encontramos entonces en esta disyuntiva de lo que ya hablaba Margarita, que plantea el plan sintético, la parte de atender los contenidos que son los que le toca a la escuela enseñar en cada uno de los grados, tanto en el nivel de primaria y secundaria, llevarlos al logro de ese progreso de desarrollo de aprendizaje y de ahí que podamos manejarlos y llevarlos a que los alumnos lo vivan en una utilidad personal dentro de una utilidad escolar y de la comunidad en donde están inmersos, no ha sido un proceso fácil. Entonces vamos a ver de qué manera y cómo tenemos y les ofrecemos a ustedes la manera de transmitir seguridad y confianza a toda la comunidad escolar y a toda la comunidad educativa en la que ustedes se desenvuelven para poder atender la parte cognitiva, la parte emocional y justamente la parte social que nos compete como docentes que somos. Retomando el modelo pedagógico de EDB que mencionó Daniel en un principio, he de partir por lo que es nuestro eslogan, iluminar la mente para abrir el corazón. Nosotros, desde esta perspectiva y con este proyecto educativo, estamos atendiendo primero que nada al ser humano de forma integral, en donde mi función como docente será mediar, no dar únicamente la parte de conocimientos, como estaba diciendo Margarita, para memorización, sino que logremos un aprendizaje permanente y útil de lo que los alumnos tienen que aprender, no solo en la escuela, sino dentro del medio donde se desenvuelven. Los alumnos tendrán que aprender, pero lo que aprenden, en ese sentido de utilidad, poderlo bajar para su beneficio personal, su beneficio social y de la comunidad donde se desenvuelven. Entonces, es la misión de nosotros hacer un acompañamiento. Pero ¿de qué manera lo podemos hacer y qué es lo que estamos ofreciendo desde EDB para ustedes? Pues hemos diseñado un proyecto educativo, Saberes y Raíces, que ha sido hecho junto con docentes, directivos y coordinadores de diferentes escuelas. Escuchamos atentamente lo que se necesita dentro de las aulas, la manera en que los alumnos están aprendiendo y también escuchamos la propia necesidad de los alumnos, de lo que les interesa, de lo que les gusta, para poderlos mantener motivados y entusiasmados dentro de su proceso académico. Saberes y Raíces es un proyecto educativo en donde empezaré diciéndoles en qué consiste. El título nos refiere a la parte de saberes, donde estaríamos hablando justamente de estos contenidos, donde hemos hecho una articulación de los programas 2011, 2017 y 2022 en ambos niveles educativos. Con esto estamos tocando todos los conocimientos o temas, como solíamos llamar, que nos compete enseñar dentro del aula, lo que le corresponde a la escuela. ¿Qué es lo que estaríamos entonces entregando y cuáles serían los componentes del proyecto? Entregamos el libro del alumno
para los docentes las guías pedagógicas y prácticas, donde damos todas las sugerencias, orientaciones metodológicas para poder ustedes desarrollar este proyecto educativo que está organizado en trimestres, donde trabajamos por lecciones y ahorita vamos a revisarlo y hacer un compendio de lo que contiene el proyecto educativo. La parte de las dosificaciones, donde nos damos la oportunidad de poder llevar lo más que se pudo en contenidos de los proyectos en el área de primaria para poderlo vincular con los libros de la SEP, diciendo a qué libro pertenece y en qué página se encuentra, y trabajamos por medio de 5 estrategias de neuroeducación, que son las que ya nos mencionó Margarita, además de que tenemos el proyecto impreso, hemos enriquecido el proyecto con una serie de recursos digitales para poder hacer esta implementación de las estrategias de neuroeducación y lograr el aprendizaje permanente en los alumnos en una memoria de largo plazo. ¿Cómo estamos y cómo está constituido el proyecto? El proyecto lo hemos trabajado y desarrollado en 2 campos formativos, lo correspondiente a la parte de lenguajes y lo correspondiente a saberes y pensamiento científico en primaria, y en secundaria saberes y pensamiento científico, atendiendo a cada una de las disciplinas que corresponden a este nivel educativo. En la parte de primaria estaríamos tocando la parte de lenguajes, con la conexión que tenemos con la parte de bilingüismo y el arte, y pensamiento científico estará relacionado con la situación de matemáticas y lo correspondiente a ciencias naturales. En secundaria, la parte de lenguajes la tenemos que dividir, la estamos desarrollando en disciplinas, como lo indica este nivel educativo, en donde estaríamos tocando la parte de español, la misma que contiene la situación de conexión bilingüe, y la parte de arte. Dentro del pensamiento científico estaríamos trabajando matemáticas, biología, física y química, atendiendo la parte de ciencia, lo que corresponde a cada uno de los grados de secundaria. Cabe hacer mención que dentro de este proyecto educativo vamos a tener en todo momento, de una manera orgánica, el trabajo con el área socioemocional, que es muy importante. ¿Qué es lo que tenemos entonces y cómo vamos a trabajar? Dentro de lo que hacemos nosotros en el aula, vamos a empezar a hablar por lo que es la instrucción directa, donde estará esta instrucción directa, esta parte del aprendizaje de los alumnos llevado a la aplicación con las 5 estrategias de neuroeducación. Cabe hacer mención que Engelman fue quien desarrolló la instrucción directa. La finalidad de haberla desarrollado fue para poder ayudar a aquellos chicos que eran migrantes o que tienen algún rezago escolar para que pudieran tener éxito y ayudar al docente a realizar su actividad académica o de instrucción. El ejemplo de una clase con esa instrucción directa, pues es lo que venimos haciendo en las aulas o lo que hemos venido haciendo como especialistas en educación. Yo te doy una explicación, vamos a la ejercitación. Vuelvo a hacer otra estrategia de explicación para que tú vayas asimilando lo que te quiero enseñar en este paso a paso. Si yo puedo dar un ejemplo sencillo y simple, pues tendría yo que decir que la instrucción directa tiene una relación directa con la parte de la neuroeducación y se da en 3 momentos. En la parte de yo hago es cuando yo te explico. En la parte que corresponde a nosotros hacemos es cuando trabajo junto contigo, vamos haciendo la ejercitación para que tú puedas aprenderlo. Pero yo tengo que irte invitando y llevando de la mano para que puedas empezar a trabajar tu parte autónoma, donde yo te permito que tú hagas, que tú experimentes, que tú socialices para poder aplicar esto que estás aprendiendo y lo conectes con un contexto, situación o problema diferente. Es como si estuviéramos haciendo esta parte de subir a lo más alto de un edificio. En lo más alto de un edificio, en el ámbito educativo, pues lo que nos están pidiendo en este momento es que logremos esos procesos de desarrollo de aprendizaje. Y entonces, en estos 3 momentos donde yo hago, pues te pongo la mayor cantidad de escalones, pero después nosotros hacemos y te voy quitando escalones, vamos dándote seguridad, autoconfianza para que tú puedas hacer y lo lleves a esta polarización de un diferente contexto. Esto me lleva a que dentro de nuestro proyecto educativo, la parte de raíces corresponde justamente a que pongas en práctica lo que has aprendido en el desarrollo de proyectos. Y esto me da que la instrucción directa me da estas estrategias de aprendizaje, donde estaríamos hablando de las metodologías activas para poder hacer
pequeños proyectos relacionados con un tema o hacer grandes proyectos que puedo llevar hacia la comunidad. La instrucción directa, entonces, reiteramos, es la parte donde hago prácticas de recuperación con esta parte de las 5 estrategias que estamos trabajando y que ya mencionó Margarita. Vamos a ir entonces a que si tengo que tocar la parte de educación socioemocional, pues nosotros hemos hecho especial énfasis en la creación de narraciones. Todos tenemos o evocamos historias o momentos que hemos vivido cuando escuchamos una melodía, cuando leemos una historia, y esto creo que es algo de lo que nos permite mantenernos interesados y motivados y que nos llevará a recordar lo que estamos haciendo con un interés muy especial. Entonces, dentro de lo que tenemos en primaria, hemos hecho justamente esta relación y alteridad que tenemos nosotros los docentes en esta instrucción, en esta manera de impartir nuestra clase, pero los alumnos también se tienen que sentir identificados con algo y con alguien que crece junto con ellos, que tiene dudas, que no le da pena preguntar. Y dentro de estos personajes que hemos puesto para esta alteridad, nos vamos a encontrar que en el área de lenguajes en primaria tenemos a Cervantino Paz. Es un chiquito que es explorador de las letras y lo va a acompañar en esta alteridad del docente con Sócrates, que es el único y valioso ratón de biblioteca. En la parte de lo que es pensamiento científico, hemos puesto a Maite Mates. Generalmente nosotros identificamos a grandes especialistas en ciencias, descubridores, pero nos vamos generalmente a la parte masculina. Y debemos de recordar que tenemos muchas mujeres que se dedican a la ciencia. Es también como este impulso de que tú puedes lograrlo, todos lo podemos hacer y podemos ir adelante. Entonces, Maite Mates también irá creciendo con nuestros alumnos a lo largo de cada ciclo escolar y ella la acompaña numerito. Es un sensei que le va ayudando para poder identificar cuáles son las problemáticas y entender las matemáticas en una autoconstrucción y no en una situación de memorización. Para la parte de secundaria, pues hemos ido más allá. Nos dimos la oportunidad de así de como co-crear con los profesores el proyecto educativo, también escuchar a los adolescentes. Los adolescentes hoy tienen un sinfín de intereses, están relacionados de diferente manera por medio presencial, por la parte de redes sociales a esta parte intercultural, y entonces hemos elegido y tenemos a él y los guardianes del futuro. ¿Por qué le hemos llamado los guardianes del futuro? Bueno, pues tenemos a 4 chicos adolescentes. Él se llama Jaime, que se va a hacer responsable del campo de formación de lenguajes. Ada será responsable de lo que es pensamiento científico. Sara será la responsable de lo que corresponde a ética, naturaleza y sociedad, para después llevar a Kamal de lo humano a lo comunitario. Esto nos indica que el proyecto educativo nos va a poder dar la transversalidad para atender no únicamente lo referente a la parte de lenguajes o a la parte de saberes y pensamiento científico, sino podemos hacer esta transversalidad. Ellos van a encontrarse con Eli. ¿Quién es Eli? Eli es la evolución de la lógica de la inteligencia. Vamos a hablar para ellos de lo que es la inteligencia artificial. Este tema que está tan de moda, pero aquí Eli tiene un papel muy importante. Eli ha venido y ha viajado por diferentes multiversos. Ella es capaz de ver lo que viene a futuro en nuestro mundo y en este planeta, y ella está preocupada porque nosotros seamos partícipes de generar un mundo mejor. Entonces, Eli es quien dará información, pero la acompañará Pizzer, es esta mascota que tendremos con los guardianes del futuro, que también les da indicaciones, cuestionamientos, lleva el análisis y la reflexión. Atendiendo a esto de esos 4 personajes que son la alteridad que tenemos con los alumnos adolescentes, pues he de decirles que cada uno de ellos representa una región diferente de nuestra República Mexicana, porque tenemos diferentes usos y costumbres que es valioso rescatar en función de las relaciones que mantenemos en la escuela. Entonces ya hablamos de esta alteridad. Al inicio de cada trimestre estamos viendo la página de secundaria. Se presenta una historia como tal, con esta visión que es atractiva a los alumnos, atendiendo a lo que hoy ellos revisan y tienen información en tiempo real, como un reto para contribuir a formar un mejor futuro. Los beneficios entonces que tenemos a nosotros poner estas historias, pues es que captamos la atención de los estudiantes.
Le damos y lo ubicamos en una situación y un contexto que es cercano y real para ellos. Les va a facilitar la parte de la comprensión y vamos trabajando con lo que ya vino mencionando Margarita. Vamos a estimular lo referente al pensamiento crítico. El alumno tiene que ser capaz de comprender lo que le estamos enseñando para poderlo expresar en 2, 3 palabras, y eso nos da la pauta de darnos cuenta que está haciendo un aprendizaje significativo. La parte de la mejora de la retención. Puedo, al momento de socializar con los demás y darme cuenta que las historias tienen relación conmigo, con mis compañeros y con el mundo que me rodea, pues me da la oportunidad también de educarme emocionalmente, de realizar lo que son conversaciones responsables, descubrir en estas narraciones la parte de valores, porque vienen inmersos valores. Y entonces desarrollamos la parte de la habilidad de comunicación, no solamente en el ámbito oral, sino también en el ámbito escrito. Y esto nos hace que el aprendizaje sea bastante divertido y atractivo. Vamos entonces a tocar ahora en este aspecto que ya decimos y hemos estado mencionando, la educación socioemocional, donde hemos tomado en cuenta lo que es el modelo CASEL. ¿Qué es CASEL? CASEL es una fundación sin fines de lucro que ya tiene más de 30 años que se aplica la educación socioemocional de esta fundación en todas las escuelas del mundo con un gran éxito. Nosotros como docentes venimos acostumbrados a lo que trabajamos en el área socioemocional de Vizquerra, donde hablamos de autoconocimiento, de autocontrol, de la situación de empatía. Con CASEL va más allá en ese sentido y es por lo que lo hemos tomado en cuenta. Sí tengo que ir a la parte de conocimiento, autorregular mis emociones, pero tengo que tomar conciencia social de que pertenezco a un entorno y que tengo que desenvolverme con cierta seriedad, formalidad, pero esto también me da habilidades para relacionarme con el otro. El poder ser empático, escuchar, llegar a acuerdos, establecer reglas de una continua, amable, cálida y me permite tomar decisiones que sean responsables. Los alumnos tienen que llegar a este punto de llegar a la solución de las problemáticas que presentamos, a la parte de los retos que se enfrentan con una toma de decisión responsable y perfectamente informados. Entonces, la educación socioemocional en EDB la ponemos que es igual a lo que sería la parte de CASEL relacionada con las historias que tenemos dentro de nuestro proyecto educativo para poderlas trabajar y desarrollar con las diferentes metodologías activas que nos ha planteado la parte de la federación para trabajar los campos de formación dentro de las escuelas en nuestro país. En esta parte estaremos encontrando, ustedes les haremos llegar, o sea, nos acercaremos con ustedes si les interesa la parte de estas cápsulas flotantes donde tenemos específicamente indicado lo referente a la educación socioemocional, además de que viene inmersa dentro del desarrollo de la ejercitación de las lecciones con las 5 estrategias de neuroeducación y donde estamos incluyendo otros aspectos de los que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Vamos a hablar entonces que si nosotros estamos haciendo que el alumno sea autoconstructor de su conocimiento, lo tenemos que llevar a que analice, a que reflexione, a que compare, a que iguale para poder desarrollar su pensamiento crítico, que con sus palabras nos pueda dar este interés o este resultado de lo que él entendió, de lo que él puede manejar y cómo lo puede compartir con los demás. Y para esto hemos tomado en cuenta el proyecto cero de la Universidad de Harvard, en donde ellos, por medio de este proyecto cero, nos dan la evidencia de que podemos tener el pensamiento visible de los alumnos. ¿A qué nos referimos con ello? Nosotros podemos ver realmente el avance de nuestros chicos y nos dará la oportunidad de poder ir también haciendo las adecuaciones correspondientes dentro de nuestra planificación educativa para llevarlo hacia el plan analítico y lo que hoy llamamos un coediseño. En esta parte que hemos incluido para este pensamiento crítico, realizamos rutinas de pensamiento. ¿Qué son las rutinas de pensamiento? Son estrategias educativas cortas que nos dan instrucciones en 3 o 4 pasos que podemos aplicar ante cualquier disciplina o campo de formación y que puedo utilizarlas
cuantas veces lo crea necesario para poder tener una actividad que lleve al alumno a sentirse motivado, que comparta lo que está aprendiendo y pueda ir llegando a meta de progresos de desarrollo de aprendizaje. Estas estarán también incluidas dentro de las propias lecciones. Y vamos a ir a la parte de lo que sería las raíces del proyecto. Todo esto que yo aprendo, tengo que llevarlo a un sentido de utilidad, a ponerlo en práctica. Entonces, dentro de primaria vamos a trabajar la parte de pensamiento científico, lenguajes también, donde estaremos atendiendo a la sugerencia que nos está haciendo la parte de la federación y que también hicimos uso cuando nos encontramos en pandemia, redescubrimos la importancia de las metodologías activas, estaríamos trabajando con un ABP, un aprendizaje basado en lo que son proyectos. En la parte de secundaria estaríamos trabajando un aprendizaje basado en proyectos, estaríamos trabajando el aprendizaje basado en indagación, que es el STEAM. Nosotros lo hemos dejado en 5 fases. Adelante explicaremos cuáles son esas fases para que ustedes puedan llevar en secundaria esta parte de las ciencias a desarrollarlo en las fases que ustedes necesiten y que en muchas ocasiones esos proyectos educativos van a concursos de otras dependencias o en sus propios estados para poder tener esta funcionalidad. Entonces, vamos a contar también con lo que sería aprendizaje servicio, tendremos lo que son desarrollo de proyectos comunitarios y son las metodologías activas que estaríamos trabajando para poder lograr este aprendizaje autónomo. En esta parte es como estaríamos visualizando en nuestro libro, Daniel mencionó en un principio, donde atendemos a la Agenda 2030, que trabajamos la parte del Pacto Global del Papa Francisco. Entonces, cada uno de estos proyectos que nos llevan a raíces nos indica el objetivo de desarrollo sustentable que estaríamos trabajando con una secuencia totalmente planteada para reconocer lo que es el problema, para ir partiendo de lo que son mis aprendizajes previos para esta recuperación de aprendizaje, que es más lo que tengo que investigar, ponerme manos a la obra y poder tener un producto. Finalmente, toda evidencia de aprendizaje la vamos a tener y la podemos medir cuando generamos un producto. En esta parte de secundaria, pues los proyectos estarán enfocados también en un aspecto ecosocial. Vamos a hablar de problemáticas sociales. En esta ruta estaremos encontrando puntualmente al cierre de cada trimestre, que es como estaríamos trabajando los proyectos en secundaria, los contenidos que estamos revisando, cuáles son la parte de los ejes articuladores, porque he de mencionarles que están incluidos y que hemos puesto esta vinculación de los 7 ejes articuladores que plantea el programa de estudio 2022, están de una manera orgánica desarrollándose dentro de estos proyectos y dentro de las lecciones. Estaríamos hablando de estas emociones en camino, de cómo vamos trabajando la parte socioemocional y todos los PDAs. Cabe hacer mención que se trabaja con todos los PDAs que requiere este nivel educativo. ¿Cuáles serían entonces los beneficios que tenemos a utilizar los métodos activos? Pues vamos a implicar al alumno todo el tiempo. Es importante que el alumno sepa qué va a aprender, cómo lo va a hacer, qué actividades hay que realizar. Estaríamos entonces fomentando la parte del trabajo colaborativo. Al alumno le estaríamos dando la suficiente confianza para poder tener un trabajo autónomo. Estaríamos haciendo y promoviendo que el alumno indague, comprenda, pregunte y adquiera su propio conocimiento para poder desarrollar lo referente a un proceso de metacognición, como dijo Margarita, no solo de una calificación, ya cumplí, ya terminé, tengo calificación, no, sino en un proceso de qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué me va a servir, y esto nos lleva a lograr lo que es el aprendizaje profundo o permanente. En la evaluación, todos los aspectos de la evaluación que son importantes para nosotros están incluidos dentro de saberes y raíces en los 2 niveles educativos. Estaríamos entregando lo referente a lo que es la evaluación inicial, la parte diagnóstica. Estaríamos haciendo la parte continua, donde en primaria tengo la parte de ya lo sé, tengo que explorar. En la parte de secundaria
tendremos las rúbricas para cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje, ofrecemos rúbricas. Lo mismo sucederá en la parte de primaria, donde tendremos rúbricas para evaluar cada uno de nuestros proyectos. Tenemos estas reflexiones narrativas para después ir a entregar lo que es la evaluación trimestral. En el caso de primaria estaremos entregando evaluación trimestral única para el campo de formación de lenguajes, pero en el campo de pensamiento científico entregamos evaluación tanto de la parte de matemáticas como ciencias naturales. Y en secundaria vamos a partir de qué es lo que ha aprendido en esta secuencia de comunicación y en esta parte de lo que es la evaluación continua para después llegar a la evaluación trimestral. En esta situación, entonces, ¿qué estoy obteniendo? Si tengo la de diagnóstico, pues me permite empezar a lanzar mi plan de acción tomando en cuenta el plan sintético, llevándome al plan analítico, haciendo codiseño, pero también tengo la parte continua que me da la oportunidad de también tener resultado y registro de lo que tengo que entregar como una evaluación cualitativa para llevarme a la parte cuantitativa dentro de la evaluación sumativa. Entonces, estamos atendiendo todos los aspectos que requerimos en una evaluación que hoy nos dice que es una evaluación para formación de vida. En esta situación tenemos las rúbricas también. Son rúbricas sencillas con pasos donde el alumno no solo estará evaluando qué aprendió, cómo lo aprendió, sino también la parte de cómo participó, la parte actitudinal, el resultado, para poder escuchar en el otro y reconocer que si yo tengo determinadas habilidades, tengo una mentalidad de crecimiento donde me enriquezco con lo que hacen mis demás compañeros para ir adquiriendo, estructurando y fortaleciendo lo que yo voy aprendiendo y me da una oportunidad diferente de relacionarme. Volvamos entonces, vamos al corazón del modelo pedagógico de EDB. Vamos a empezar a recapitular. Hablamos de que tenemos y trabajamos con instrucción directa que hacemos dentro de las aulas, cómo la hacemos y la desarrollamos con estrategias de neuroeducación, que vamos a acercar a nuestros alumnos a un contexto real que sea motivador y que los mantenga interesados por medio de historias o situaciones que lo acerquen a su realidad, donde estamos trabajando de manera orgánica dentro de todo el proyecto educativo y con actividades que complementan el área socioemocional, con proyectos de aprendizaje donde le permitimos al alumno desarrollar su aprendizaje autónomo para llevarlos a una evaluación que es totalmente formativa y sumativa, dándoles a ustedes todos los elementos para poderla desarrollar, porque lo que nos interesa es el desarrollo del pensamiento crítico, pero para nosotros, ustedes docentes, que estén más preocupados por hacer su intervención docente que por la parte de gestión. Como dice Margarita, esa parte nosotros ya le hemos hecho, queremos facilitarles su intervención dentro del aula para que tengan mayor éxito en el perfil de egreso que tienen que tener de la manera federal como también en sus instituciones educativas. Entonces, dentro de la práctica, pues vamos a recapitular. Vamos a trabajar lo referente a saberes y raíces en los dos campos de formación, lenguajes y pensamiento científico. Estamos trabajando con lecciones que están basadas en estrategias de neuroeducación, donde incluimos la parte de la instrucción directa, la educación socioemocional, el trabajo con pequeños proyectos y macroproyectos, y estaríamos atendiendo esta situación para llevarnos a una evaluación trimestral. En la parte de secundaria, pues reunir todo esto que venimos aprendiendo antes de hacer nuestra evaluación trimestral. Esta sería la visión de lo que tenemos en nuestras lecciones. Los iconos de color rojo son justamente esas estrategias de neuroeducación y todas se ejercitan de esta manera. La parte de tener diferentes actividades que también sean lúdicas, que discriminen la información. Todos los contenidos que nos corresponde a cada grado estarán incluidos dentro de la parte de nuestro proyecto educativo de saberes y raíces. Y estaríamos hablando en esta parte de secundaria, donde estaremos tocando muchos organizadores gráficos para el desarrollo de la parte de raíces, con grandes esquemas, infografías, pero que no dejan de darle profundidad a lo que el alumno tiene que aprender. Todos los temas, no hay necesidad de estar buscando en otros contenidos porque vamos a la profundidad que se necesita. El alumno aprende a organizar su información,
Aparecen nuevamente las 5 estrategias de neuroeducación. Lo que cambia es el color del icono con donde estamos trabajando. Te indicamos qué eje articulador estás desarrollando para poder lograr lo referente a tus PDAs. Hablamos hace un rato que estamos trabajando lo que sería el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, y que estaríamos desarrollando lo que es el aprendizaje por indagaciones en el enfoque STEAM en 5 fases. Nosotros ahorita lo hemos simplificado en 5 fases justamente para que ustedes puedan desarrollarlo y llevarlo a la transversalidad para poder presentarse en concursos o en situaciones que les vienen supervisiones de proyectos por colegio. Puedo lograr la transversalidad con todas las demás asignaturas, y el planteamiento justamente para secundaria es que los proyectos estarán presentes para desarrollarse hasta el cierre del trimestre. En el caso de primaria, estaremos haciendo lección, un proyecto pequeño para hacer un gran proyecto al cierre del trimestre. Y eso es lo que estaríamos teniendo en función de hacer de esos pequeños productos, porque en secundaria y en primaria tengo productos, llevarlos a una utilidad que pueda ser no solo para mi proyecto de aula, sino de escuela o de comunidad, para atender lo que nos está pidiendo y nos está planteando el programa 2022. Dentro de lo que estamos teniendo del proyecto, pues no podemos dejar de lado la parte digital. Per se, el proyecto impreso me lleva al logro del objetivo, me lleva a tener éxito, pero hemos enriquecido el proyecto educativo atendiendo a otras actividades que encontramos en plataforma. Vamos a encontrar la ejercitación de las lecciones, vamos a tener videos en el caso de primaria donde nos explican aquellos temas que son más difíciles de comprender, la dosificación del trabajo donde hablamos por semana, por tema, por cantidad de sesiones, actividades de apoyo en la parte de secundaria, un video de introducción a cada uno de los proyectos. Vamos a tener la parte del libro, en donde es un flipbook donde yo puedo proyectar en el aula, puedo hacer la parte del planteamiento de ejercitación. Tenemos y entregamos también en la parte digital, así como en la parte impresa, la guía del docente, que es práctica, y estaríamos teniendo un cuadernillo para fortalecer la parte socioemocional que está integrado ahí, donde viene clasificado por edades y me ofrece, aparte de lo que tiene el proyecto educativo, 30 actividades diferentes para atender la educación socioemocional. En la parte de secundaria tenemos también la parte de la planificación y unos formatos para que les sean de fácil acceso y ustedes puedan descargar, aparte de atender otros pequeños proyectos que podrían enriquecer sus necesidades dentro del aula. Para la parte de la capacitación, pues nosotros estamos ofreciendo formación docente justamente trabajando esta parte de lo que es la neuroeducación, lo que es la neurofisiología, para entregarles una certificación de la Secretaría del Trabajo. Nos interesa acompañarlos, acompasarlos, porque como dije hace un momentito, que ustedes estén tranquilos, que puedan hacer su intervención docente con todos los elementos que necesitan para poder tener éxito dentro de nuestras aulas. Eso es lo que tenemos desde EDB. Seguimiento, acompañamiento, hacer nuestros aliados educativos. Y en esta parte, Daniel, no sé si quieras tú comentar algo. Queríamos compartirles con ustedes esta parte de éxito que tenemos en muchos colegios con el uso de saberes y raíces, y entonces hemos recolectado información del Colegio Jerónimo Mariano Ucera y Alarcón, donde desarrollaron este proyecto que se llama Hotel para Insectos. Y la directora de este colegio se llama Gabriela Cruz Cosmes, y quien desarrolló el proyecto fue la profesora Blanca Estela Sánchez Arreguín, y nos hicieron el favor de compartirnos cuál fue el resultado del proyecto. Daniel, no sé si quieras comentar algo. Sí, ahora Isaac va a compartir el video, pues básicamente es un testimonial de un colegio y la responsable del área de primaria y la profesora frente al grupo, precisamente para demostrar que esta metodología que hemos definido en nuestro modelo educativo y modelo pedagógico funciona. Entonces, en un momento
Isaac compartirá con ustedes el video, que no pueden. Entonces, Gracias, Daniel. a ver si puede, preséntalo tú, a ver si se puede. No, creo que no. Pero tenemos estas imágenes. Es la evidencia del trabajo del proyecto. Los alumnos de 5º grado hicieron sus propios hoteles para sus insectos, entiendo lo que era la parte de un ecosistema, cuál es la función de lo que tenemos dentro de los insectos. Y no sé si, Isaac, tú tienes por ahí el video a mano. No los, es decir, yo lo tengo, lo que pasa es que por algún motivo no. Si por algún motivo no se puede escuchar. Sí, Bueno, pues pues nada, ya está. lo compartiremos. ¿Qué te parece? Se los compartimos en redes, este testimonial y el resultado del proyecto. Y con esto, pues no nos resta más que darle las gracias. Daniel, si quieres cerrar, por favor, el evento. Pues nada más, primero, si tienen alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo, que levante la mano o quiere compartir algo que quiera decir. Y si no hay preguntas, pues nada más agradecerle mira, me dice que ya lo puede poner. Entonces, ¿qué lo pone? Para que vean, ¿no? Cómo se lleva a la realidad el proyecto educativo que hemos hecho. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Bueno, a mí las experiencias que he tenido con mis alumnos es que a todos les causa emoción, tienen un aprendizaje significativo, conocen para qué es el fin, con qué van a hacer ese proyecto. Nosotros realizamos el proyecto de hotel para insectos, desde hacer un diseño, les emocionó qué materiales iban a utilizar, para qué, conocer los polinizadores. Y ahorita lo que el fin de esto fue contribuir a la preservación de estos insectos y cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, el proyecto de saberes y pensamiento científico para mí ha sido muy satisfactorio, para mis alumnos les ha causado emoción, les gusta, están esperando como estas experiencias. Ahora, ¿qué va a haber en el siguiente proyecto? ¿Qué experiencias van a tener? ¿Y cuál va a ser el aprendizaje para ellos? Sí, nuestro proyecto no se queda en el salón de clases, va más allá. Se muestra a la comunidad educativa y se muestra también a la comunidad en torno a ellos, porque no se queda en la comunidad escolar. Por ejemplo, este proyecto va a parques, va a unidades deportivas donde más gente puede saber para qué es. Sí, el libro, bueno, el proyecto nos ha facilitado vincular con proyectos de CEP, tener más estrategias para cómo manejarlo, y sí nos facilita muchísimo todas las herramientas que nos brinda Saberes. Pues en general, que el colegio lleva saberes y raíces y el lenguajes, y a todas las docentes están felices porque el proyecto va de la mano, los podemos vincular con los de CEP. Los niños tienen muy claro cuál es el producto a obtener, ellos se emocionan de saber todo el proceso, de conocer el proceso y después publicarlo a la comunidad. Entonces ellos están felices de trabajar con los libros de saberes y raíces. Pues básicamente ese es el proyecto que hicieron en el colegio Jerónimo Mariano Usera. Y aquí lo ven, el hotel de insectos que los estudiantes hicieron. Y para nosotros lo más interesante es saber que funciona en el aula y que para los estudiantes no es un aprendizaje repetitivo como nosotros aprendimos, sino que ya es algo que lleva a la práctica, se vincula con la comunidad, lo vuelve trascendente y vuelve algo emocionante para ellos, ¿no? Este es el ejemplo que hay. Y pues nada, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues con esto terminamos el webinar, presentación de saberes y raíces primaria y secundaria. Si no hay nada más, pues agradecerles a todos
los que quieran y puedan, por favor, nos ayudaría muchísimo si responden a esta evaluación del evento. Y pues muchas gracias. Gracias, Margarita, por la presentación que nos hiciste, y gracias, Soko, por hacer también la parte. Y también a todos los que están trabajando. La verdad es que me siento súper orgulloso de lo que estamos consiguiendo. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto.